Aire bajo la tierra. Llevo 26 años trabajando como velador del Panteón Municipal de San Nicolás de los Vientos, un poblado polvoriento enclavado en la Sierra Norte de Durango. No empecé este oficio por gusto. La paga era escasa, pero ofrecía una pequeña casa a un costado de la reja principal y la promesa de soledad que, a mis 36 años, creía necesitar. Con el tiempo aprendí que los muertos, o lo que queda de ellos, pueden ser más inquietos que cualquier vecino vivo, y que la soledad, cuando se combina con el silencio de un camposanto, se vuelve un espejo demasiado honesto. La historia que me persigue ocurrió en junio de 1998, poco antes de las lluvias. A mediodía recibí la orden de abrir una fosa en la sección antigua. Un hombre llamado Leandro Gaxiola había fallecido de un infarto a los 84 años, y su familia, ganaderos de la región, exigía que lo enterráramos en un espacio reservado para ellos desde hacía décadas. Medí, marqué y cavé el hueco con mis propias manos. El sudor se mezcló con el polvo rojizo, y sentí el aroma metálico que desprende la tierra arcillosa cuando aún no ha sido violentada por la llovizna. El sepelio fue sobrio. 5 parientes rezaron en voz baja mientras bajábamos el ataúd de cedro. Yo sostenía la cuerda y percibí algo que me inquietó. La caja parecía más liviana de lo normal, como si adentro no reposara un cuerpo sino un recuerdo. Pensé que era una idea tonta y seguí mi rutina: cubrirlo todo, acomodar las coronas y sellar la lápida improvisada con cal. Antes del anochecer dejé la zona impecable. Encendí el farol de petróleo en la entrada, realicé mi ronda y me fui a cenar frijoles refritos con tortillas viejas. A las 11 revisé el registro y marqué, con una cruz, que la tumba L23 estaba ocupada. Así debió terminar. A las 5 de la mañana me despertó un estruendo seco, como cuando se parte un tronco verde. El chillido metálico de la reja y el golpe de algo pesado contra la tierra me hicieron saltar. Tomé la lámpara y salí. La neblina que se acumula antes del amanecer estaba tan espesa que mis pasos parecían hundirse en un algodón sucio. Crucé las hileras de lápidas hasta llegar a la sección antigua. El suelo, todavía oscuro, despedía un aliento frío. La fosa de Leandro estaba abierta como una herida reciente. La tierra se amontonaba en montículos irregulares a un lado, no como yo la dejé, sino revuelta desde dentro. Las coronas yacían destrozadas a varios metros, los listones negros desprendidos. Sentí un vacío en el estómago cuando la luz de la linterna reveló el ataúd. La tapa se hallaba forzada hacia afuera, casi destrozada por decenas de arañazos que nacían en su interior. El cuerpo no estaba. No había huellas alrededor, ni marcas de neumáticos, ni señales de algún animal carroñero. Solo ese agujero que parecía respirar. El jefe de policía local llegó con 2 agentes. Mientras revisaban la escena, yo permanecí, aparte, intentando convencerme de que era un profanador habilidoso, un ladrón de cadáveres en busca de dientes de oro o la fantasía que fuera. Sin embargo, algo me desconcertó. La tierra removida conservaba túneles angostos, como chimeneas que se derrumbaran al abrirse paso. No había pala que produjera esos surcos. Nadie habló de ello. El ataúd fue trasladado al depósito municipal, y la familia furiosa exigió respuestas que nadie podía dar. Sellamos de nuevo la fosa con cal y dispusimos rondas más frecuentes. Esa noche apenas cerré los ojos. 2 días después, un hedor insoportable se coló por las ranuras de mi ventana. No era el olor dulce de la descomposición fresca, sino la peste agria de algo que se pudre al aire libre. Salí al pasillo y seguí el rastro hasta la sección nueva, donde los nichos se apilan como colmenas. Allí, en la tercera hilera, distinguí una mancha oscura que goteaba desde la compuerta metálica del nicho B14. Al acercarme, noté que el nombre grabado no era el de Leandro, sino el de una niña muerta en 1956. Abrí la tapa con la llave maestra y al instante, casi vomité. El interior estaba vacío.
Los huesos amarillentos de la pequeña habían sido desalojados, y sobre la losa descansaba el cuerpo hinchado de Leandro, doblado como una marioneta rota. Su boca estaba abierta en un gesto de terror. En la garganta se apreciaban moraduras que parecían dedos. Sus manos, ennegrecidas, conservaban tierra bajo las uñas. Un sonido escapó de mi pecho, algo entre un rezo y un sollozo. La policía clausuró el cementerio. 3 forenses certificaron que el cadáver presentaba signos de asfixia y rigidez, correspondientes a una muerte ocurrida no más de 12 horas antes. Imposible para un hombre que llevaba 4 días enterrado. Nadie supo explicar la ausencia de tierra en sus pulmones, ni la distribución de músculos tensos, como si hubiera estado vivo horas atrás, luchando por algo. Me sometieron a un interrogatorio extenso. Revisaron mis horarios, mis herramientas, mi casa. No hallaron nada salvo mi insomnio. Una semana de silencio pasó. Las autoridades retiraron la cinta amarilla. La familia del difunto trasladó los restos a un mausoleo cerrado con candados, y yo volví a mi rutina, esta vez armado con un machete Roma y una radio vieja que apenas captaba estaciones cristianas. No hubo más incidentes hasta la víspera de San Juan, cuando la superstición dicta que las almas salen a caminar. Esa noche, a las 2, la radio estalló en un coro de estática. Entre los chasquidos creí escuchar 3 golpes profundos, como una mano que reclama desde lejos. El aire se congeló y la lámpara se apagó sin causa. No necesité verla para saber que la puerta principal se estaba abriendo. Recorrí los pasillos con la linterna de pilas nuevas. Bajo el mausoleo de los Gaxiola, un hilo de agua resumaba entre las losas. El candado estaba intacto, pero la losa, desplazada unos centímetros, dejaba un resquicio por donde escapaba un olor rancio. Acercarme fue un acto reflejo, quizás estúpido. Al poner la mano sobre la piedra, escuché un chasquido interno, similar al crujir de cartílago. Entonces comprendí que la losa no se movía por sí sola, sino que algo, desde dentro, presionaba con fuerza. Sentí el empuje bajo mis dedos. Retrocedí, aterrado. Un gemido hueco se coló por la rendija. Un lamento que no pertenecía a garganta humana. Abandoné la linterna y corrí. No recuerdo haber abierto la reja. Corrí hasta el camino principal. Tropecé con la grava y rodé pendiente abajo. Cuando levanté la vista, el mausoleo se recortaba contra el cielo sin luna, silencioso. Aún así, juraría que algo oscuro se deslizaba por el pórtico hasta perderse en la arboleda. Durante las semanas siguientes hallamos, cada 2 o 3 días, signos de intrusión improbables. Lápidas desplazadas, cruces dobladas, ataúdes abiertos desde adentro. Ninguno de los cuerpos faltaba, pero todos mostraban las mismas marcas: dedos incrustados en los propios cuellos, uñas rotas y tierra fresca entre los dientes, como si hubieran intentado devorársela desde abajo. El padre Gabriel bendecía las tumbas cada amanecer. Los forenses hablaban de vándalos y psicópatas. Los viejos decían que la tierra se había hartado de tragarse nuestros muertos, y ahora los escupía en venganza. Yo solo quería largarme, pero la necesidad y la vergüenza me ataban al pago quincenal. En agosto llegó la temporada de tormentas y con ella el desenlace. A medianoche, un rayo partió el ciprés más alto y prendió fuego a la Capilla del Carmen, ubicada en el centro del panteón. Mientras los vecinos corrían con cubetas, yo descubrí algo que hasta hoy no puedo describir sin temblar. Entre las llamas, la puerta de la capilla se abrió y vi a Leandro, o lo que quedaba de él, sosteniendo un crucifijo ardiendo. Su piel gris se desprendía en láminas, pero sus ojos brillaban con un odio feroz. Detrás de él, decenas de figuras avanzaban. Cuerpos momificados, cadáveres recientes, esqueletos sin nombre. Sus pasos eran torpes, pero firmes. Marchaban como una procesión invertida. El fuego iluminó los pasillos mientras los muertos se dirigían, no hacia la salida sino hacia las tumbas abiertas. Uno por uno se dejaron caer en los agujeros, se acomodaron en cajas ajenas,
Arrastraron lápidas sobre sí mismos. Vi cómo Leandro trepaba al nicho B14 y cerraba la compuerta desde dentro. Luego todo quedó en silencio, excepto por la lluvia, que empezó a sofocar las brasas. La autoridad atribuyó el espectáculo a una alucinación colectiva provocada por el humo y el pánico. Reconstruyeron la capilla, reforzaron los nichos con cemento nuevo, tapiaron el mausoleo de los Gaxiola con placas de acero. Ningún cuerpo cambió de sitio desde entonces. Sin embargo, cada junio, cuando el calor revienta las primeras nubes, en la oficina registro un ligero desplazamiento en la lista de tumbas ocupadas. Un apellido aparece tachado, otro surge en una sección distinta. Los papeles se corrigen solos. Yo dejo que lo hagan. A veces, al caer la noche, camino hasta la tumba L23 y clavo la mirada en la losa. El nombre de Leandro está allí, grabado con letras desportilladas, pero debajo se percibe otra inscripción más tenue, como si hubiera sido lijada. Mi propio apellido, Duarte, con fecha de defunción pendiente. Entonces recuerdo el empuje, bajo la piedra, los arañazos en aquella tapa y el olor a podredumbre avanzando contra el viento. Vuelvo a mi caseta, cierro los cerrojos y me repito, sin convencerme, que los muertos no caminan. Aún así duermo vestido, con la lámpara encendida, esperando el sonido seco de un ataúd que se abre desde adentro. Guardián de Tierra Fría. Me llamo Adrián Vargas y, durante el invierno de 1997, acepté el turno de panteonero en el viejo Panteón de Santa Lucía, un camposanto minúsculo encajado entre encinos negros y barrancos pedregosos, a 3 kilómetros del caserío del mismo nombre, en la Sierra Hidalguense. El ayuntamiento rotaba ese puesto entre vecinos solteros y desempleados. Un sueldo modesto, casa de teja junto a la portalada, y la promesa tácita de que volveríamos enteros en un año. Yo había trabajado como albañil, necesitaba dinero y silencio. No imaginaba que el silencio del cementerio no estaba vacío, sino lleno de un murmullo subterráneo que apenas aprendí a descifrar cuando ya era demasiado tarde. Mi adiestramiento duró una tarde. Don Mateo Pérez, panteonero saliente, me entregó el manojo de llaves, una linterna de dinamo y un cuaderno escolar forrado con papel estraza. En la primera página, con letra antigua, se leía: reglas para que la tierra te reconozca y no te trague. Me explicó sin rodeos que cada uno de sus antecesores había añadido o corregido instrucciones. Quien las ignoraba no llegaba a terminar el ciclo. Evitó las bromas y caminó conmigo entre lápidas carcomidas mientras enumeraba 3 mandatos esenciales. El primero, al abrir y cerrar el portón, trazar con el índice una cruz en la arcilla del umbral, para que la gente quieta siga contando sombras y no pasos. El segundo, de lunes a viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, llenar una charola de hojalata hasta la mitad con agua del aljibe y dejarla sobre una tumba sin nombre en la esquina noroeste. Su losa estaba pulida por la intemperie. Donde alguna vez hubo letras solo quedaban arañazos. Si bebes lo que sacia, no buscarás lo que duele, recitó él, como si citara a un maestro severo. El tercer mandato era más preciso. Si el trabajo me retenía después de las 9 de la noche, debía refugiarme en la bodega y colgarme una cadena con un silbato de plata y un pequeño medallón de obsidiana. Don Mateo aseguró que el sonido metálico no era lo importante. Lo crucial era el contacto frío de la piedra volcánica contra el esternón. Después cerró el cuaderno, me deseó suerte y se marchó sin mirar atrás. Los primeros 2 días, repetí sus pasos con disciplina mecánica. Dibujaba la cruz con el dedo temblando del frío matinal y poco antes de las 2, caminaba hasta la tumba anónima con la charola resbalando en mis manos. Al colocarla el agua vibraba, como si un pulso subterráneo la rozara. El pueblo celebraba que por fin nevaba en las cumbres. Yo celebraba que todo siguiera quieto. Pero el miércoles cometí el error que abriría la herida. Una cuadrilla de 1900 sepultureros llegó con retraso para un entierro urgente y, entre palas, rezos y actas,
Olvidé el ritual del agua. A las 6, cuando cerré el portón, la arcilla estaba tan helada que la cruz apenas se marcó. Esa noche el viento cambió. Un jadeo húmedo cruzó los cipreses, y los perros del caserío aullaron hacia el barranco. Al amanecer, la tumba sin nombre aparecía rodeada por huellas confusas, ni humanas ni de animal, y la charola seguía vacía, abollada en un costado. Encontré a unos pasos el cadáver de un zorrillo, seco como succionado desde adentro. Lavé la charola con cal y cumplí la regla, pero la sensación de haber roto un dique siguió latiendo. Esa tarde, cada campanada del reloj municipal resonó dentro de mi pecho como un aviso de desalojo. El viernes, un velorio se alargó más de la cuenta y los deudos insistieron en permanecer hasta que la última vela se consumiera. El reloj marcó las 9:40 y yo, con la vergüenza de quien ignora un precepto ancestral, me encerré en la bodega y me colgué la cadena. Desde la rendija alta pude ver el resplandor lejano de las veladoras encendidas entre las tumbas. Cuando las llamas se apagaron, algo comenzó a cruzar los pasillos de tierra. Pisadas suaves, pero demasiado largas para un humano, demasiado rítmicas para un cuadrúpedo. El candil de aceite sobre mi mesa titiló, y la obsidiana pegada a la piel se enfrió tanto que dolía. El silbato chocaba contra mis dientes cada vez que respiraba. No me atreví a soplarlo. Afuera, un roce áspero recorrió la puerta, como una mano llena de grava. Después, silencio. Al salir, hallé el suelo cubierto de un polvo gris que no era ceniza ni tierra, sino algo intermedio, como si la humedad de la noche hubiera molido huesos muy viejos. Sábado al mediodía regresé a la tumba anónima. La charola vacía estaba partida en dos, y de la grieta de la losa emanaba un olor salobre, idéntico al de la sangre seca. Decidí excavar a un lado, impulsado por una mezcla de curiosidad y pánico. Necesitaba ver qué acogía aquel suelo que exigía agua. Bajo la primera capa hallé escalones de ladrillo que descendían en espiral. Bajé 5 peldaños. El aire era tan denso que los pulmones ardían. Entre telarañas descubrí varias libretas envueltas en hule. La primera llevaba el nombre de Rigoberto Luna, quien había sido panteonero en 1982. Sus notas describían las mismas reglas, con una cuarta advertencia tachada una y otra vez hasta el desgarro. Nunca abras la boca del pozo. Cerré el cuaderno, subí, repuse la tierra y fingí que nada había pasado. Aquella noche nevó, el portón crujió bajo el peso de los copos, y se abrió solo, a las 3:13, hora que anoté después sin saber por qué. Desde la ventana de la casita vi cómo la cruz de arcilla se desdibujaba bajo un vientecillo que parecía barrerla, con precisión artesanal. Me calcé las botas, tomé la linterna y la cadena y corrí hasta el portón. El haz de luz iluminó la avenida principal. Las lápidas parecían cabezas blancas en fila. Entonces la linterna falló y el mundo quedó en negro, excepto por un centelleo azul que surgía, palpitante, junto a la tumba sin nombre. Era un destello líquido que se derramaba entre losa y pasto, como si el agua negada hubiera vuelto convertida en fuego frío. Dentro de él se vislumbraba una silueta delgada, agazapada, de brazos demasiado largos que lamía el resplandor con una lengua blanquecina. Soplé el silbato. Un tono agudo rasgó la nevada. La figura se erguió. Le faltaba rostro, pero donde deberían estar los ojos se abrieron 2 huecos rojizos que giraron hacia mí. Sentí que aquello sonreía sin boca. Retrocedí tropezando con la grava. Cada paso mío dejaba huellas que el resplandor llenaba de escarcha. Corrí hasta el portón, tracé la cruz, y con el cuerpo entero temblando, empujé las hojas de hierro. La figura se abalanzó. Sus brazos se estiraron como látigos de sombra, pero la línea recién marcada ardió en un fulgor amarillo, y el aire se llenó de un chillido de vidrios quebrándose. El ser se deshizo en una polvareda oscura que giró sobre sí misma y se hundió en la tierra. El silencio que siguió fue tan compacto que me dolieron los oídos. Amanecí tendido frente a la puerta, cubierto de nieve derretida. Fui al ayuntamiento.
Entregué la llave y redacté una renuncia que nadie discutió. Cuando empaqué mis cosas, descubrí que la cadena había perdido el silbato. Solo pendía la obsidiana, ahora fragmentada en 4 pedazos simétricos. La colgué del pomo de la puerta de la casita y bajé al pueblo. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Meses después, ya en Pachuca, recibí por correo el cuaderno de reglas sin remitente, acompañado de una nota mecanografiada. Se solicita nuevo encargado para Santa Lucía. Comienza turno el 1 de noviembre. Indispensable no tener familia cercana. Desde 1900, entonces huyo de los cementerios, de las cruces dibujadas al azar en la tierra, y de los mediodías silenciosos en que el aire parece golpear un dique invisible. Pero sobre todo, temo al sonido del agua cuando cae en recipientes vacíos. Me recuerda que hay bocas sedientas bajo la piedra, esperando a que alguien olvide un simple ritual para volver, gota a gota, a reclamarnos. La procesión de almas. Cuando acepté el puesto de sepulturero en el Panteón de Santa Efigenia, un caserío perdido entre las montañas de Oaxaca, pensé que los rumores sobre brujas y aparecidos eran simples adornos folclóricos. Corría 1998 y yo, Andrés Paredes, creía que la muerte era un trámite silencioso. Bastaron unas cuantas noches para entender que, en aquel terreno cercado por cipreses retorcidos y lápidas hundidas, el silencio podía transformarse en un grito insoportable. Mis días empezaban al amanecer, barrer pasillos de grava, recomponer cruces que el viento quebraba, llevar los despojos de las ofrendas marchitas a un incinerador improvisado. Al caer la tarde, inspeccionaba los candados y anotaba los entierros programados en un cuaderno verde que siempre guardaba en el bolsillo del pecho. Era un trabajo monótono, pero encontré cierta paz entre los murmullos del viento serrano y el canto lechoso de los gallos. Me acostumbré al olor indefinible que se adhiere a los camposantos. Una mezcla de tierra húmeda, cera derretida y flores que se pudren despacio. La primera señal llegó a mediados de octubre. Estaba acomodando unas coronas de crisantemos cuando oí algo parecido a un campanilleo. No venía de la capilla ni del portón principal. Surgía, tenue y persistente, del extremo oriental, donde se levantaban los nichos más antiguos. Al acercarme descubrí que las campanas de los ángeles tallados se estremecían sin ayuda del viento. Creí, ingenuamente, que era un truco del metal dilatándose con el cambio de temperatura. Volví a mis labores fingiendo calma, aunque el pulso ya me latía en el cuello. Durante los días siguientes noté pequeños desajustes. Ciertas lápidas aparecían ladeadas a la mañana siguiente, como si alguien las hubiese empujado desde abajo. Una tumba infantil amaneció sembrada de gladiolas frescas, aunque el último visitante registrado había sido 2 meses atrás. Pelm, perro callejero que merodeaba el patio, huyó sin razón aparente, gimiendo con el rabo entre las patas. Aún así, me negaba a atribuir los hechos a lo sobrenatural. Prefería pensar en bromistas, en alimañas nocturnas o simplemente en mi propia imaginación alimentada por historias de fogón. El 23 de octubre, la noche descendió con una prisa inusual. A las 7:15 aún quedaba una franja rojiza sobre las cumbres, pero el interior del panteón ya respiraba penumbra. Faltaban 10 minutos para cerrar el portón cuando escuché de nuevo los sonidos, esta vez más nítidos, voces superpuestas, como un murmullo colectivo articulando plegarias antiguas. No pude identificar palabras, pero había un ritmo solemne, casi litúrgico. El eco nacía de la zona conocida como el Barranco, un hundimiento natural donde se amontonaban fosas sin lápida y cruces sin nombre. Tomé la linterna de petróleo y avancé por la vereda principal, sintiendo cómo la grava se aflojaba bajo mis botas. Conforme me adentraba, el coro parecía expandirse, lleno de timbres ásperos y otros agudos, infantiles. Apagué la linterna un instante para aguzar el oído.
La penumbra me devolvió una silueta insospechada. En el declive, iluminadas apenas por el resplandor débil del crepúsculo, distinguí unas veintenas de figuras. No caminaban ni conversaban, flotaban a escasos centímetros del suelo, unidos por una gasa pálida que se arremolinaba en sus pies y ascendía hasta los muslos. Ninguno tenía la nitidez de un cuerpo sólido. Parecían negativos fotográficos impresos sobre el aire. Estuve a punto de llamarlos. El impulso se congeló al descubrir que cada rostro carecía de ojos. Donde debía brillar el blanco de las escleróticas, había cavidades negras que absorbían la poca luz disponible. Sentí una presión glacial en el estómago, como si algo rasgara mi interior y tirara de mí hacia adelante. El miedo me mantuvo quieto, pero la curiosidad, esa maldición de los vivos, no me permitió huir. Entonces emergió la figura central. Mediría más de 2 metros y vestía una túnica de un negro que no reflejaba sombra ni destello. El tejido parecía beberse el entorno. El capuchón cubría la cabeza por completo, y de su mano derecha pendía un objeto que en un primer vistazo confundí con un farol. Era en realidad un cráneo humano pulido, perforado en la parte superior por donde asomaba un hilo de humo azul. La procesión se reacomodó, dejando un pasillo para que aquella entidad caminara al frente. Cuando avanzó, la niebla enroscada a sus pies pareció cobrar vida, reptando como raíces que buscaran aferrarse a las losas. No hubo estruendo ni impacto. Uno tras otro, los espectros se internaron en la oscuridad de un corredor delimitado por mausoleos en ruina. Conforme desaparecían, sus siluetas se deshilaban, y la bruma se condensaba en charcos celestes que evaporaban con un siseo. Yo seguía, inmóvil, consciente de que mis manos temblaban tanto que la linterna ya no servía. El último en desvanecerse fue el ser del cráneo, pero antes de escabullirse giró el rostro velado hacia mí. No vi ojos, nariz ni boca, solo un vacío palpitante que me devolvió mi propio reflejo distorsionado, como espejo de agua agitada. De ese vacío salió un soplo fétido a hueso quemado que me cortó la respiración. No recuerdo cómo volví a la caseta donde dormía. Desperté pasada la medianoche con la ropa cubierta de lodo reseco y raspones en los antebrazos. Mi cuaderno verde estaba abierto sobre la mesa. En la página destinada a entierros del día siguiente, había un nombre, escrito con mi propia letra, aunque juraría no haberlo anotado. Andrés Paredes, 25 de octubre, fosa 43B. El bolígrafo descansaba encima, empapado en tinta negra. El pánico se transformó en necesidad de huir, pero cuando quise abrir la puerta descubrí que alguien, o algo, la había atrancado desde fuera con una cruz de madera arrancada de quién sabe dónde. Pegado a la madera, un ramo de gladiolas frescas exhalaba un aroma dulzón que casi me hizo vomitar. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo, con la linterna apagada y el cuaderno en el regazo, tratando de convencerme de que aquello era una broma macabra de lugareños. Llegó el alba, y con la luz llegaron las moscas. Batiéndose contra los cristales de la ventana, dibujaban un zumbido espeso que parecía un lamento. Empujé la puerta hasta romper la cruz y corrí hacia el portón principal. A mi paso noté que cada tumba infantil lucía ahora un jarrón con gladiolas. Las flores no se marchitan tan rápido, pero ya estaban mustias, como si las hubieran colocado semanas atrás. Me detuve justo antes de la salida. Sobre la tierra húmeda por el rocío, había huellas de pies desnudos que señalaban un mismo destino. La fosa 43B. Las huellas se filtraban por un sendero estrecho hasta la zona común, donde las sepulturas son simples montículos numerados con pintura blanca. El sitio donde debía abrirse la 43B aparecía removido, sin cruz, sin montículo, sin nada. Solo una brecha circular que exponía la tierra removida e irradiaba un calor antinatural. Sentí como el vaho se enroscaba en mis pantorrillas, idéntico al que había visto la noche anterior. La lógica me ordenaba correr, pero mis rodillas cedieron y me quedé arrodillado frente al abismo.
incapaz de apartar la vista. Fue allí donde comprendí la naturaleza del catálogo funebrero que llevaba bajo el brazo. No era un registro, sino una lista de espera. Jamás volví a sellar aquella fosa. Esa misma tarde empaqué mis pocas pertenencias y abandoné Santa Efigenia sin despedirme. He cambiado 3 veces de domicilio, salto de ciudad en ciudad, y evito dormir más de 3 horas seguidas. Aún así, las gladiolas me encuentran. Aparecen en mi buzón, en la mesa de un bar, dentro del maletero del autobús. Todas las noches del 23 de octubre, escucho el lejano tintinear de unas campanas que nadie hace sonar. Y cada madrugada, cuando la vigilia me derrota y cierro los ojos, se me revela la misma imagen. Una hilera de sombras avanzando hacia mí, coronada por un ser de túnica negra que sostiene mi cráneo convertido en lámpara. He considerado contarlo a un médico, a un cura, a la policía. Pero ¿cómo explicar que la muerte anda tomando listas de asistencia? ¿Cómo advertir que algún sepulturero quizá esté escribiendo tu nombre en este instante? Tal vez lean esto y decidan no creerme. Tal vez cierren el libro, apaguen la radio, cambien de canal. Yo, en cambio, seguiré escuchando las campanas y oliendo flores marchitas, porque desde aquella noche supe que mi turno ya fue anunciado, y que, cuando vuelva la procesión, solo me quedará unirme al desfile con los pies envueltos en niebla. Las reglas extrañas. Nunca he sabido con certeza por qué acepté aquel encargo en el otoño de 2006. Quizá fue la extraña calma de mi vida, o la insistente curiosidad que heredé de mi madre por los lugares en los que la muerte parece quedarse a vivir. Lo cierto es que viajé a San Bartolo, un caserío de la Sierra Mixteca, para reemplazar durante un mes al viejo encargado del cementerio municipal. Él necesitaba descansar después de una operación. Yo buscaba algo que me sacudiera la rutina. No imaginé que aquella decisión me arrebataría el sueño para siempre. El panteón de San Bartolo se levantaba en la ladera más fría del valle, sobre un terreno rocoso que la gente evitaba al anochecer. El día que llegué, la neblina se arremolinaba entre los cipreses y apenas dejaba ver las cruces corroídas. A la entrada me esperaba don Arcadio, un hombre enjuto, de barba gris y mirada oscura. Me entregó una linterna, un manojo de llaves oxidadas y un cuaderno gastado con anotaciones que parecían llevar 100 años en esas páginas. Sin mirarme demasiado, me explicó las 3 reglas que, según él, hacían posible sobrevivir allí. Nunca atiendas a quien te llame por tu nombre después de la medianoche, haya o no haya visitantes diurnos. Cuando el reloj pase de las 12, cualquier voz humana deja de pertenecer a los vivos. No cruces el pasillo de las tumbas centenarias después del toque de ánimas. El cura del pueblo hace sonar la campana, a las 8. Desde ese instante, la tierra vieja se abre para lo que ansía salir. La última noche de cada mes debes dejar una ofrenda de sangre sobre el mausoleo de Agustín Montiel, el primer enterrado del lugar. Solo una gota basta, pero debe ser tuya y debe caer sola. Esa ofrenda, dijo, mantiene un trato antiguo que nadie osa romper. Le respondí con un gesto, intentando ocultar la incredulidad. Don Arcadio notó mi escepticismo, pero no insistió. Me acompañó hasta la casa de guardia, un cuarto húmedo junto al portón principal, y se marchó cojeando por el camino de tierra. Quedé a solas, rodeado de mármol carcomido y silencio. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes notables. Mi rutina era sencilla: cerrar la reja al ponerse el sol, barrer los senderos, revisar que las veladoras no encendidas por la gente ardieran con seguridad y, al amanecer, abrir las puertas para los deudos madrugadores. Me impuse la disciplina de no dar importancia a murmullos o crujidos, atribuyéndolos al viento y a los armadillos que me rodeaban. Durante el día, los ancianos del pueblo dejaban flores y me regalaban historias de familiares que dormían ahí, pero evitaban pronunciar palabras sobre las noches. Los vi persignarse más de una vez cuando el sol empezaba a bajar tras los encinos. A la 4ª noche escuché mi nombre. Eran las 12:06.
según el reloj de cuerda que colgaba en la caseta. Me hallaba anotando reparaciones urgentes, cuando desde algún punto del cementerio, un murmullo arrastrado pronunció claramente, «Arturo». Sentí un hormigueo helado en la nuca. Recordé la primera regla y contuve el impulso de responder. La voz volvió, más cercana, acariciando las sílabas. Yo permanecí inmóvil, respirando apenas hasta que la linterna parpadeó sin motivo y el murmullo se deshizo como exhalación. Aquella madrugada no pegué los ojos. Al amanecer siguiente repasé los pasillos, buscando huellas o bromistas. No hallé nada, salvo la cingladura de hojas secas que el viento había arrastrado. Decidí aferrarme a la lógica. Cualquier sujeto podía haber entrado antes del cierre, esconderse, llamarme para asustarme. Pero al advertir que la verja seguía cerrada con candado y sin forzar, sentí por primera vez que el cemento bajo mis botas no era suelo seguro. La voz regresó cada noche, siempre luego de la medianoche, siempre con mi nombre. A veces se oía lejana, a veces tan cerca que sentía su aliento mezclar el mío. Nunca respondí. Antes de los 8 días me di cuenta de que la linterna fallaba, solo cuando la voz llegaba, como si la oscuridad fuera un animal que necesitara matar la luz para acercarse. Llegó entonces la última noche de septiembre, fecha de la ofrenda. Hasta esa jornada don Arcadio no había dado señales de vida, y yo había aplazado el ritual con la excusa de que eran supersticiones de un anciano. Pero el miedo es un consejero elocuente. Poco antes de la medianoche, me pinché el dedo con la punta de un alfiler. Dejé caer una sola gota sobre el mármol quebrado del mausoleo de Montiel y murmuré un «que en paz descanses», que se me quedó a medio labio. Sentí que la sangre se deslizaba como si la piedra la sorbiera. Una ráfaga congelante barrió el corredor. Los cipreses crujieron al unísono. Retrocedí con el corazón desbocado y crucé el portón casi corriendo. No dormí en la caseta. Me encerré en la pequeña cocina, con la vela de emergencia como única defensa, repasando cada cruce de caminos que me había conducido hasta allí. A las 3:15 la voz me llamó otra vez, pero esta vez no dijo «Arturo». Balbuceó, una palabra incomprensible, gutural, que parecía escarbar la garganta de algo que no sabía ser humano. El temblor me sacudió hasta los dientes. El amanecer llegó como un rescate. Decidí que esa misma tarde iría al pueblo a telefonear a don Arcadio. Caminé los 100 metros hasta la caseta del guarda de la entrada, dispuestos los candados para abrir. Al girar la llave se escuchó un golpe sordo entre los cipreses. Me volví, con un nudo en el pecho, y distinguí una silueta inmóvil en el sendero central. Llevaba ropa oscura y sombrero. Podría haber sido cualquiera, de no ser porque el rostro quedaba oculto tras una máscara de piel pálida, ajena al cuerpo, que pendía como papel mojado. Di un paso atrás. La figura no avanzó, pero levantó el brazo y señaló el mausoleo de Montiel. Percibí un olor a tierra revuelta y óxido. No sé cómo conseguí moverme. Crucé media ladera hasta la carretera, casi sin sentir las piedras que me cortaban los pies. No paré hasta llegar a la tienda de abarrotes donde pedí la cabina telefónica. Nadie contestó en el número que me había dejado don Arcadio. Llamé al hospital de la capital. Me informaron que el viejo encargado había fallecido 2 noches antes por complicaciones cardíacas. Supe entonces que, desde su muerte, nadie sostenía el pacto y que la gota de sangre había sido un tributo demasiado tardío. Regresé al panteón al anochecer, impulsado por una mezcla de responsabilidad y temor. Si no cerraba la reja, el ganado de los vecinos entraría y destrozaría los nichos. Llevaba un machete sin filo, como quien se aferra a un crucifijo. Nada se movía cuando crucé los primeros pasillos, ni siquiera el aire. Me descubrí frente al mausoleo de Montiel sin recordar haber caminado hasta allí. Sobre el mármol a la altura de mi pecho, brillaba todavía la mancha seca de mi sangre, pero ahora había, junto a ella, un segundo rastro, oscuro y fresco, como si alguien hubiera ofrecido mucho más que una gota. Sentí el peso de la noche, apretándome el cráneo.
La linterna volvió a fallar. En la penumbra, escuché la tapa de una lápida deslizándose en algún punto cercano. El sonido fue lento, decidido, como si las bisagras volvieran a la vida. Un hedor a hueso mojado me mareó. No quise esperar a que el rumor cobrara forma. Corrí hacia la salida, y la voz, ya sin disfraz humano, rugió mi nombre detrás. No volví la cabeza. Cerré la verja un instante antes de que el candil muriera, del todo. Al otro lado la oscuridad se agitó, hostil contra la cerca. Yo temblaba, pero el cerrojo resistió. Supe que sería la última noche que dormiría en la casa de guardia. Amanecí sentado, con la espalda pegada a la reja y el machete entre las manos, castigado por un frío áspero que ya no era del clima. Al día siguiente avisé a la alcaldía que renunciaba. Nadie protestó. Un joven de la comunidad tomó el puesto semanas después. No he vuelto a San Bartolo, pero cada 30 de mes despierto sobresaltado a las 3:15, con la impresión de haber escuchado mi nombre desde un lugar que no es este mundo. A veces huelo ese mismo vaho de tierra abierta y sangre envejecida. Me resigno a permanecer en vela hasta el alba, sabiendo que no importa cuántos kilómetros me alejen de aquel panteón. Rompí un pacto que no era mío, y ahora cargo el eco de una deuda ajena. Siempre me preguntan por qué no escribo novelas con lo que viví, por qué no convierto el miedo en fama. La verdad es que no quiero llamar la atención de aquello que está al otro lado de la medianoche. Bastó una gota para que me encontrara, un solo descuido para que me marcara, y aunque nadie me crea, sé que algún día vendrá a reclamar la ofrenda completa. Por eso, cuando escucho mi nombre en la quietud de las 3, cierro los ojos, me tapo los oídos y aguardo al amanecer, rezando para que la verja imaginaria que me separa de ese cementerio no ceda mientras duermo. Ramos de sombras. Arribé al Panteón Municipal de El Rosario, un caserío montañoso de Guerrero, el 2 de noviembre de 2017. Me nombraron cuidador tras la muerte del viejo Julián, quien había pasado 4 décadas vigilando esas veredas de lápidas. La mañana en que firmé el libro de cargos, doña Hortensia, la secretaria del ayuntamiento, me entregó un manojo oxidado de llaves y un cuaderno repleto de anotaciones. En la primera página, con letra temblorosa, Julián había escrito una sola advertencia: no retires las dalias de la tumba de Luquitas, deja que él las cambie. Mi curiosidad empezó allí mismo. ¿Quién era Luquitas y por qué necesitaba flores nuevas cada amanecer? Según su lápida, Lucas Aragón falleció a los 9 años en 1968, después de caer al río Crecido. Aunque medio siglo había pasado, la losa de granito estaba impecable, como si el tiempo la evitara. A sus pies aparecían diariamente dalias, rojas y vivas, sin rastro de marchitez. Ningún habitante recordaba haber visto a alguien dejar los ramos. Sencillamente amanecían allí, fragantes, recién cortados. La rutina de sepulturero resultó sencilla al principio: abrir el portón al alba, limpiar pasillos, tapar algún hoyo de armadillo y cerrar todo antes de las 8 de la noche. Sin embargo, cada jornada terminaba con la misma escena hipnótica: un ramo flamante sobre la tumba del niño. Comprobé que, al caer la tarde, las dalias del día anterior habían desaparecido. El ciclo se repetía con puntualidad de reloj suizo, aunque el cementerio permaneciera vacío. Durante la primera semana me contuve. Recordaba las palabras de Julián, y aunque jamás creí en brujas, la advertencia se me antojaba un nudo latente en el estómago. Pero el silencio del panteón, interrumpido apenas por zorzales y el tableteo de los grillos, alimentó una ansiedad que quemaba como fiebre. Quise resolver el misterio a la luz de la lógica. Algún familiar sigiloso, pensé, u otro cuidador que aún no conocía. Para comprobarlo me quedé una noche tras cerrar el portón. Encendí la linterna y me acurruqué detrás del catafalco viejo, con termo de café y la paciencia a prueba. La luna menguante pintaba las cruces de plata sucia. Pasada la medianoche, el aire se espesó con olor húmedo.
mezcla de tierra removida y flor marchita. No escuché pasos ni bisagras, solo el crujido de hojas secas rodando. A las 2 en punto, un golpecito leve, como si un dedo infantil tamborileara contra piedra, resonó desde la parcela de Lucas. El sonido duró un segundo, y luego nada. Cuando me atreví a asomar la cabeza, la tumba lucía intacta, pero un ramo, nuevo, brillante, descansaba donde minutos antes no había nada. Al día siguiente mis pensamientos eran un enjambre. Sentí que la explicación lógica se deshacía entre mis dedos. No había puertas abiertas, ni huellas sobre la capa de rocío, ni pétalos desperdiciados en el sendero. Decidí romper la regla. Convencí a mi razón de que una buena respuesta requería un gesto audaz. Esa tarde, con el sol ocultándose tras los cerros, tomé las dalias recién llegadas. Las sostuve un segundo. El tallo se sentía fresco, pero la savia estaba helada. Se me erizaron los vellos del antebrazo. Las dejé sobre mi mesa en la caseta de servicio y cerré con llave. Cuando encendí la lámpara de gas para cenar, un olor agrio inundó el cuarto. Las flores, hace minutos radiantes, se habían oscurecido hasta adoptar un negro viscoso. El pétalo, más grande, se desprendió y cayó sobre el cuaderno de Julián, manchando la portada con un líquido bermejo que no era precisamente savia. Limpié la mesa, tiré las flores al contenedor de basura y, temblando más de vergüenza que de miedo, rogué porque la noche transcurriera sin consecuencias. No fue así. A las 3:36 de la madrugada, el chirrido del portón resonó en mis huesos como si lo abrieran desde dentro. Tomé la linterna y salí. La luna se había escondido tras nubes grises y sentí un frío que no concordaba con la humedad tropical. Los pasillos de tierra parecían ondular bajo mis botas, como si bajo la superficie algo se moviera buscando aire. Al llegar a la tumba de Lucas, descubrí que las dalias negras que acababa de desechar reposaban de nuevo ahí, erigidas con una perfección macabra, pegajosas, incluso más grandes que antes. Me di la vuelta para correr y entonces escuché la voz. No era un susurro ni un grito. Sonaba como una respiración contenida que de pronto se liberase justo dentro de mi oído izquierdo. Devuélvelas. Ese único verbo quedó rebotando en mis huesos. La linterna explotó en un chisporroteo y la oscuridad se cerró sobre mis párpados. Moví las manos buscando la vereda y sentí dedos fríos rodear mi muñeca. No tenían fuerza, pero su simple contacto drenó el calor de mi sangre. Me soltaron un segundo después y corrí ciego hasta la caseta. Al amanecer estaba febril, la piel moteada por manchas lívidas donde los dedos me habían sujetado. Decidí renunciar de inmediato, pero el ayuntamiento tardó 2 días en mandar un reemplazo. En ese intervalo, el cementerio pareció cebarse conmigo. Cada hora en punto, el portón metálico se estremecía aunque no hubiera viento. Cuando trataba de dormir, una fragancia dulce y penetrante se filtraba por las rendijas de la caseta. A veces despertaba bañado en sudor y hallaba pétalos rojos adheridos a mi pecho, como si los hubiesen pegado con saliva. La segunda noche sin relevo sobrevino, la tormenta más violenta del año. A la luz intermitente de los relámpagos distinguí siluetas diminutas recorriendo los pasillos. Sombras tan delgadas como ramas, pero con cabezas redondas y brazos que se estiraban hasta arañar el suelo. No emitían sonido, solo se desplazaban hacia la tumba de Lucas y se desvanecían al tocar el mármol. Cada vez que un rayo iluminaba la escena las contaba. 4, luego 6, luego 8. El miedo alcanzó un límite físico. Los latidos me dolían en el pecho y las mandíbulas crujían al tensarse. A las 4 de la madrugada, una de aquellas sombras se deslizó debajo de la puerta de la caseta como humo. La vela de cebo chisporroteó y casi se apagó. Frente a mí, apareció la figura de un niño descalzo, empapado, con el cabello pegado al cráneo. No tenía ojos, solo cuencas oscuras que dejaban salir un hilillo de agua lodosa. Extendió la mano y vi sus uñas, negras y quebradas, sosteniendo un tallo de dalia,
Quise retroceder, pero la sombra ocupaba todo el espacio entre la mesa y la puerta. No habló, no hizo falta. Su gesto era una súplica teñida de amenaza. Con torpeza tomé la flor. Crucé el patio bajo la lluvia y la coloqué en silencio sobre la lápida de Lucas. Al tocar el mármol, sentí que el frío cedía. Cuando me enderecé, el niño había desaparecido. La tormenta amainó tan deprisa que el aire quedó estático, casi irreal. A las 7 llegó Modesto, el nuevo encargado. Mi aspecto lo dejó mudo. Delgadez extrema, ojeras como carbones y la marca violácea de la fiebre aún en mis pómulos. Le entregué las llaves y solo le dije 2 frases. El registro lo explica todo. No retires las flores. No intentó convencerme de quedarme. Los muertos, supongo, se llevan la última palabra y nadie les discute. Han pasado 8 años. Trabajo ahora guardando archivos en el Palacio Municipal de Iguala, pero cada noche vuelvo en sueños a ese laberinto de cruces. Me despiertan el olor, dulzón de las dalias y ese eco infantil, pidiéndome que no olvide el pacto. A veces abro los ojos y, en la penumbra de mi habitación, distingo pétalos rojos esparcidos sobre el piso. Sé que no puedo escapar del todo. El Panteón del Rosario es un organismo vivo, y yo le debo una deuda que nunca quise contraer. Mientras escribo estas líneas, el reloj marca las 2 en punto, la hora en que, sin falta, alguien o algo dejará un ramo nuevo sobre la tumba de Luquitas, y aunque esté a kilómetros de distancia, el sueño volverá a quebrarse, trayendo de regreso esa voz de agua y tierra que me recuerda que hay flores que los vivos no deben tocar. Sombras de ceniza. No sé cuántas noches he pasado rodeado de lápidas, pero llevo el tiempo suficiente para que el viento del panteón se confunda con mi respiración. Me llamo Camilo Rosales, y desde 1992 soy el encargado del cementerio municipal San José de los Mezquites, un camposanto encaramado en las lomas polvorientas de Villa del Carbón, Estado de México. Al principio, era solo un trabajo modesto. Con los años, se volvió un refugio incómodo, un lugar donde la muerte y yo aprendimos a saludarnos con un leve asentir de cabeza. Aquí, las últimas luces se apagan a las 8 de la noche, y a esa hora, mientras cierro el portón de hierro, suelo recorrer las callejuelas de tierra para asegurarme de que ninguna sombra humana quede dentro. He visto veladoras que se encienden, solas. Retratos que sudan humedad oscura y cruces que amanecen torcidas. Pero lo que viví una noche de septiembre de 2019 quebró la rutina hasta arrancarle las costuras y me dejó con un pulso tembloroso que todavía hoy no se me quita. Todo comenzó cuando el sol acababa de tragarse a sí mismo detrás de los mezquites y el aire olía a lluvia lejana. Mientras guardaba las herramientas en la caseta, escuché pasos apresurados y un golpe contra el portón. Era un hombre de unos 50 años, ropa empapada en sudor, ojos crecidos por el pánico. Me suplicó entrar. Aseguraba que su hija, Ariadna, se había quedado dentro. Le respondí con firmeza que acababa de revisar cada callejón y no había nadie, pero él insistió. Las venas del cuello se le marcaban como raíces tensas. Algo en su voz, una mezcla de culpa y terror, me arañó la razón y cedí, aunque cada parte de mí quería largarse a casa. Deslicé el candado, empujé el portón, y la herrumbre chirrió como un lamento. Solo había 3 faroles eléctricos, así que todo se hundía en penumbras moradas. El hombre se adelantó mientras yo cargaba una linterna. Sentí un frío que no venía de la brisa, sino de las fosas abiertas recientemente, como si el suelo exhalara. Caminamos entre hileras de mausoleos agrietados. A cada paso, oíamos crujidos que no parecían nuestras pisadas, sino algo deslizando, piedras, algo que se reacomodaba entre los nichos, algo que nos escuchaba. Llegamos a la sección antigua, donde las tumbas son tan viejas que la piedra caliza se descascara como epidermis nevada. El padre se detuvo en seco. Alumbré donde miraba. Una silueta agazapada,
apenas delineada por la luz que escapaba del farol más próximo. No medía más de 1,5 metros y parecía jugar con las manos sobre una lápida. No distinguí rostro, solo un contorno de carbón. El hombre susurró el nombre de su hija con un hilo de voz que se quebraba al pronunciarlo. Sentí la piel de gallina subirme como un enjambre. Él echó a correr y yo detrás. No gritábamos. Había un respeto involuntario, un temor a despertar algo peor que el silencio. La silueta reptó entre las tumbas, veloz y sin ruido, como si no pisara el suelo. Llegó a la esquina noroeste, donde hay un muro roto abierto a Intusan, un barranco de matorrales. Cuando la linterna la alcanzó, se puso en cuclillas y nos dio la espalda. El padre comenzó a musitar antiguas canciones infantiles, una tonada que jamás había escuchado. Cada nota temblaba como si hubiera nacido enferma. Me erguí detrás de él intentando ver algún rasgo. Entonces ocurrió. La silueta se incorporó y giró despacio. Bajo el halo de la linterna, su cuerpo seguía siendo una sombra opaca, pero en la cabeza se dibujó un rostro claro, imposible. Una cara de niña de unos 8 años, intacta, pálida como cera fresca, ojos vidriosos que reflejaban mi luz. Los labios se estiraron en una sonrisa tan amplia que partía la mejilla en una línea negruzca. No escuché al padre, no escuché mi latido. Solo aquel rostro que parecía flotar, unido a un cuerpo sin textura. La niña, Sombra, abrió la boca y soltó una carcajada seca, con voz de anciano asmático. Una risa que no salió del pecho sino del aire mismo. Mis piernas se negaron a sostenerme. Mi estómago intentó vaciarse, y aún así, mantuve la linterna al frente. Vi cómo el padre, en vez de huir, se arrodilló, extendió los brazos y murmuró un perdóname casi sin labios. La sombra se aproximó, colocó la mano, un borrón de tinta, sobre su frente, y la risa se detuvo. Un crujido hueco resonó, similar al rompimiento de una rama seca, y el hombre cayó de rodillas. Yo retrocedí un paso y otro. Los focos titilaron, y en un parpadeo la figura se había disuelto. Quedó solo el padre, inmóvil, con la mirada perdida hacia la lápida donde empezó todo. Corrí. No recuerdo atravesar el portón ni cerrar, solo la imagen de caminos retorcidos y cruces que se movían en mi periferia. Llegué a mi vivienda y me encerré. La linterna aún encendida arrojaba un círculo de luz tembloroso sobre las paredes. Parecía vibrar con mi pulso. Pasé la noche sentado, incapaz de pestañear. A las 5 de la mañana recibí un mensaje del director del panteón. Un grupo de albañiles encontró a un hombre desmayado junto al muro norte, sin huellas de violencia, pero con una mano marcada en la frente, como si la piel hubiera sido fulminada por fuego eléctrico. Decían que balbuceaba el nombre de Ariadna y reía sin sonido, solo sacudidas espasmódicas. Cuando volví al cementerio, el sol calentaba las piedras y traté de convencerme de que la luz disiparía cualquier rastro de anoche. Me obligué a revisar el sitio. El muro seguía roto, las lápidas quietas, sin huellas salvo las mías y las de los paramédicos. Sin embargo, frente a la tumba donde vi a la sombra, noté algo nuevo. Un ramo de flores marchitas, cubiertas de polvo. Entre los pétalos resecos, había una fotografía, borrosa por la humedad, de una niña sonriendo junto a un pastel. Al reverso, con letra inestable, una nota: perdóname por olvidarte en la oscuridad. Sentí los ojos rasgarse sin lágrimas y me temblaron las manos. El papel olía a tierra mojada, a algo que no había sido desenterrado sino escupido por la noche. Esa tarde fui a la clínica donde internaron al padre. El médico, un viejo amigo mío, me confesó que el hombre parecía sufrir catatonia. Lo encontraron con hipotermia leve y una quemadura superficial en la frente con forma de mano alargada. Nadie comprendía de dónde vino. Yo guardé silencio. Mi lengua era ya otra sombra que se negaba a hablar. Antes de irme, el médico me preguntó si sabía algo del caso de la niña. Buscó en sus notas y me contó que Ariadna Rosales, mismo apellido que el mío, coincidencia que taladró mis sienes,
Había fallecido en 2011 y estaba enterrada precisamente en el sector antiguo que yo señalé. Murió en un incendio ocurrido en su casa. Tenía 8 años. Esa noche no trabajé. El ayuntamiento envió un suplente y yo me encerré de nuevo. Intenté rezar aunque mi fe era una hierba seca que se desmoronaba entre los dedos. Afuera, el viento asustaba a los perros y arrastraba polvo contra la puerta. Cada golpe me parecía una risa contenida. Un recordatorio. Apagué la luz y me quedé con la oscuridad. Pero la oscuridad en mi memoria era más intensa. Al tercer día regresé al panteón. Necesitaba comprobar que el lugar seguía siendo un terreno con tumbas y no el laberinto imposible que ahora traía en la cabeza. Con el sol a plomo, caminé hasta la tumba de Ariadna. Los albañiles habían reparado el muro, mas sobre la losa de mármol blanco encontré otra ofrenda. Una linterna idéntica a la mía, rota y sin pilas. Junto a ella, un mechón de cabello infantil sujeto con un listón quemado en las puntas. Sentí un vértigo helado. La cinta olía a humo viejo, al mismo hollín que impregnaba la foto marchita. Desde entonces, las noches en San José de los Mezquites se hicieron más pesadas. A veces, mientras cierro el portón, juraría que alguien corre detrás de un mausoleo y se queda en cuclillas. Otras, la brisa lleva un tarareo de canción de cuna rota. Nunca lo sigo. Mi autoprotección es fingir que no oigo, ignorar la vibración de la reja cuando algo parece palparla desde dentro. El padre de Ariadna murió 2 semanas después en la clínica. Su corazón se detuvo durante una sesión de terapia. En el certificado de defunción escribieron paro cardiorrespiratorio. Yo sé que fue la risa callada de esa sombra que nunca olvidó ser hija y aprendió a ser verdugo. Han pasado años y sigo aquí. Cada amanecer pinto cruces nuevas, riego flores plásticas y limpio los caminos con un azadón gastado. Nadie sabe por qué no renuncio. Tal vez porque, si me voy, le daría la espalda a la única verdad que conozco. Hay rincones donde el amor y el remordimiento fermentan hasta transformarse en oscuridad tangible, y esa oscuridad siempre necesita un guardián, alguien que cierre la puerta cada noche sabiendo que adentro todavía caminan los que nunca han aceptado estar muertos. Sé que un día no bastará con ignorar los susurros. La sombra se cansará de burlarse y querrá pronunciar mi nombre con aquella voz doble que rasga el aire como papel mojado. Cuando llegue ese instante, quizá me arrodille como lo hizo aquel padre y le pida perdón a algo que no comprendo. Tal vez entonces la risa se aloje en mi garganta y otra mano marcada en la frente hable por mí. Por ahora, mientras el candado se cierra y el último farol chisporrotea, solo me permito mirar el reflejo de la luna en los vidrios rotos del osario. Me repito que la muerte es un inventario ordenado, pero la noche insiste en recordarme que hay cuentas que no cuadran, que el silencio guarda voces infantiles con carcajadas adultas. Y aquí sigo, con la llave temblando entre los dedos, preguntándome, ¿cuánto tardará la sombra en salir de su escondite para acompañarme, aún más allá del amanecer? Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.